Bienvenidos al tercer relato de nuestro especial de Halloween. Hoy te presentamos un cuento maravilloso que no te dejará dormir. De Lovecraft a tu mente, encerrado en la cripta. ¿Alguna vez han pensado en la calma de los pueblos pequeños? Ese silencio que parece prometer paz, lejos del ruido de la ciudad. Solemos creer que lo rural es seguro, un refugio. Pero, ¿y si les dijera que el verdadero horror no siempre grita en las metrópolis, sino que susurra en los rincones olvidados del mundo, donde el tiempo parece haberse detenido? Hoy les contaré la historia de George Birch, un enterrador cuya vida se partió en dos una oscura noche de Viernes Santo. Una historia que empieza con simple pereza y termina en una pesadilla que desafía toda lógica. Bienvenidos a Peck Valley, un pueblo tan pequeño que la muerte misma parecía pasar de puntillas. Aquí vivía George Birch, el enterrador local, un hombre de manos ásperas, conocido más por su afición a la botella que por su dedicación al oficio. Su trabajo era un desastre. Ataúdes mal cerrados, cuerpos acomodados de cualquier manera, pero en los pueblos pequeños, ciertas verdades se entierran junto con los muertos. El silencio es una costumbre, y nadie se atrevía a quejarse. El invierno de 1880 fue brutal. La tierra se congeló como una roca, haciendo imposible cavar nuevas tumbas. Pronto, los difuntos comenzaron a acumularse en el viejo mortuorio del cementerio. 9 cuerpos en total, 9 ataúdes apilados sin el más mínimo respeto. Birch, hundido en su pereza invernal, ni siquiera se molestaba en asegurar la pesada puerta de hierro. El viento la abría y la cerraba con un chirrido constante, como si el cementerio respirara a su antojo. Con la llegada de la primavera, el deshielo permitió a Birch empezar su trabajo atrasado. El primer cuerpo en ser enterrado fue el de Darius Peck, un anciano que había vivido 90 años. El siguiente en la lista era Matthew Fenner. Fenner había sido un hombre bueno, un amigo que, años atrás, ayudó a Birch a superar una bancarrota. En un raro gesto de gratitud, Birch le había construido un ataúd especial, más robusto y digno que los demás. Sin embargo, justo cuando iba a usarlo, un impulso de mezquindad lo detuvo. Decidió que Fenner no lo merecía y le asignó ese ataúd de calidad a otro difunto, Asaph Sawyer. Sawyer era la antítesis de Fenner, un hombre conocido por su crueldad, su rencor y su memoria para las ofensas. Birch, sin pensarlo 2 veces, forzó el cuerpo de Sawyer dentro del ataúd más pequeño y barato que tenía, el que inicialmente había descartado para Fenner. Con cada golpe de martillo para cerrar la tapa, Birch, sin saberlo, estaba sellando su propio destino. El 15 de abril, Viernes Santo, llegó el momento de enterrar a Matthew Fenner. Birch, algo bebido como de costumbre, se dirigió a la cripta para recoger el cuerpo. Abrió la puerta de hierro, entró en la penumbra. Y justo entonces, una ráfaga de viento la cerró de golpe a sus espaldas. El sonido metálico resonó en el silencio. Intentó abrirla, pero el pestillo, oxidado y quebrado por el tiempo, no cedió. Estaba atrapado. Rodeado de ataúdes y del olor a descomposición, Birch, sorprendentemente, no entró en pánico. Su mente, nublada por el alcohol, comenzó a buscar una salida. Vio el tragaluz en lo alto del techo, una pequeña ventana a la libertad. Su plan era simple: usar los ataúdes para construir una torre y alcanzarla. Comenzó a apilarlos uno sobre otro. El ataúd de un niño, el de una anciana, el de un granjero. Cajas de madera que contenían los restos de quienes una vez caminaron por Peck Valley. En su prisa no pensó en lo que había dentro. No pensó en la fragilidad de la madera, ni en la paz de los muertos que estaba perturbando. Cuando casi llegaba a la altura necesaria, eligió el ataúd más sólido para usarlo como plataforma final, el que había construido para Fenner, pero que ahora contenía a Sawyer. Lo colocó con cuidado en la cima de su inestable torre. Se subió, sintiendo cómo la estructura se tambaleaba. Al poner todo su peso sobre la tapa para impulsarse hacia el tragaluz,
La madera crujió y se partió en dos. Birch cayó, pero no al suelo. Cayó dentro del ataúd, junto al cuerpo de Asaph Sawyer. Y entonces, en la oscuridad asfixiante, lo sintió. Algo frío y firme se aferró a sus tobillos. Algo que no debía moverse. Algo que no debería tener fuerza. Un dolor agudo, insoportable, le recorrió las piernas, como si cuchillas afiladas estuvieran cerrando sus tendones. Gritó, un alarido de puro terror que se ahogó en las paredes de piedra. Pateó, luchó con una desesperación animal contra aquello que lo sujetaba. En un último y frenético esfuerzo, logró liberarse y trepar por el hueco del tragaluz. Cayó pesadamente al exterior sobre la hierba húmeda. Sangraba abundantemente. Intentó ponerse en pie, pero sus tobillos destrozados no respondieron. Se arrastró, dejando un rastro de sangre y tierra, como un animal herido que huye de su depredador. Su caballo, que lo esperaba atado cerca, se había soltado, aterrorizado por los gritos, y había huido al galope. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Birch logró llegar hasta la entrada del cementerio. Allí, el guarda lo encontró, desmayado y en un charco de su propia sangre. De inmediato, llamó al Dr. Davis. Al llegar, el doctor no podía dar crédito a lo que veía. Las heridas de Birch eran espantosas. Ambos tobillos estaban desgarrados, casi cercenados, como si hubieran sido mordidos o cortados con una sierra. Pálido y temblando, el Dr. Davis supo que tenía que averiguar qué había pasado. Esa misma noche, armado con una linterna, se dirigió al mortuorio. Forzó la puerta, y lo que encontró dentro lo marcaría para siempre. En el suelo, en medio de los restos de la torre de ataúdes, yacía el ataúd roto de Asaph Sawyer. El cuerpo en su interior estaba en un avanzado estado de descomposición, pero su rostro estaba congelado en una mueca de odio puro, indescriptible. Y entonces, el doctor vio lo más aterrador. Al enfocar la luz en los pies del cadáver, descubrió que los tobillos estaban brutalmente mutilados, cortados de forma tosca, como si alguien los hubiera cercenado para que el cuerpo pudiera caber a la fuerza en un ataúd demasiado pequeño. El Dr. Davis corrió de vuelta a su consultorio. Sacudió a Birch, que yacía delirando por la fiebre, y le susurró con una voz quebrada por el miedo. «¡Era el ataúd de Asaph, Birch! ¡Lo reconocí por sus dientes! Por lo que más quieras, nunca muestres esas heridas a nadie. Nunca cuentes lo que ha pasado esta noche». George Birch sobrevivió, pero quedó cojo para el resto de su vida. Sin embargo, las cicatrices más profundas no estaban en sus tobillos, sino en su mente. Abandonó su trabajo de enterrador y se hundió aún más en el alcohol, buscando olvidar. Simples palabras como tumba, viernes o ataúd le provocaban ataques de pánico. Su caballo eventualmente regresó a casa, pero su cordura se perdió para siempre en la oscuridad de aquella cripta. Entonces, ¿qué ocurrió realmente esa noche de Viernes Santo? ¿Fue una alucinación, un delirio provocado por el encierro, el miedo y el alcohol? ¿O fue la venganza de un espíritu rencoroso, un hombre tan cruel en vida que su odio trascendió la muerte para cobrarse una última ofensa? En Peck Valley, la gente aún baja la voz cuando se menciona el nombre de George Birch. La historia se ha convertido en una leyenda susurrada, una advertencia. Así que la próxima vez que pases por un cementerio antiguo, especialmente al caer la noche, recuerda esta historia. Y sobre todo, asegúrate de que las puertas queden bien cerradas, porque nunca se sabe qué es lo que puede estar esperando despertar. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del miedo. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima pesadilla.